Tiene la palabra don Jesús Vázquez, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Majestad, autoridades, señoras y señores, como cada año, desde que fuera proclamado en 1979 por la Conferencia de la ONU para la Agricultura y la Alimentación, se celebra hoy, 16 de octubre, el Día Mundial de la Alimentación, cuyo fin esencial es reivindicar que es un deber que nos alcanza a todos conseguir que se haga realidad
cuanto antes este derecho humano que es el derecho de la alimentación. Fruto de ese impulso inicial, mantenido con tenacidad por FAO, en el año 2000 y bajo el auspicio de Naciones Unidas, 198 jefes de Estado aprobaron la Declaración del Milenio, que fijaba como primer objetivo reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que sufren hambre. El año 2008 es el ecuador de este plan, lo que ha llevado a muchas personalidades e instituciones a analizar los resultados y a buscar actuaciones que superen las carencias observadas, que impulsen el logro de los objetivos pendientes, teniendo en cuenta que los retrasos en este tema se muestran a golpe de sufrimiento. Inmersa en este sentido, ha sido destacable la iniciativa del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, al convocar el pasado 25 de septiembre una reunión especial de alto nivel en Nueva York. El secretario general convocó no solo a líderes mundiales, sino también a representantes de la sociedad civil y del sector privado, en suma a todos los agentes implicados en las acciones de desarrollo. En el centro de la convocatoria se sitúa la idea ampliamente insertada en la sociedad de que hay medios y voluntades más que suficientes para resolver este desafío, para acabar con el escándalo moral que supone la vigencia del hambre, como tantas veces ha señalado el director general de FAO, Jacques Diouf. Dicha reunión concluyó que, aunque se han producido avances en la consecución de los objetivos del milenio, no son en modo alguno suficientes, y reclamó a los líderes mundiales una inyección de energía y generosidad que permita seguir progresando, aunque nos encontremos en medio de una crisis económica y financiera con peso suficiente para distraer la atención. Efectivamente, el ecuador de los objetivos del milenio se produce en un momento de debilidad de la economía mundial que en modo alguno debemos permitir afecte a los objetivos, pese a la lógica preocupación de los ciudadanos de los países desarrollados y de sus gobiernos. Tenemos que diseñar sistemas que configuren la ayuda al desarrollo como un factor independiente de la fortaleza de los ciclos económicos. Hay que diseñar sistemas que sumen voluntades nuevas, pero que también potencien las actuales bajo nuevas formas de cooperación de todos los agentes en el marco de proyectos de desarrollo integrales, de duración suficiente, a escala adecuada y con mayor presencia sobre el terreno. Majestad, el ecuador de los objetivos del milenio llega también en un momento en el que, lejos de debilitarse, se fortalecen otros, muy relacionados con el que nos convoca. Entre ellos podemos citar el cambio climático, el deterioro del medio ambiente, el excesivo aumento de los precios de los alimentos y la crisis energética. Sin pretender justificar exhaustivamente la afirmación, según mi modesta opinión, el fortalecimiento de la agricultura, plenamente entendida, convenientemente insertada en cualquier nivel de desarrollo, no solo es la condición necesaria para garantizar el derecho a la alimentación, sino que se encuentra en la encrucijada y en la base de la solución de estos otros problemas. No hay que dejar de tener en cuenta que la superficie útil para la agricultura es finita y finitos serán sus rendimientos últimos, aunque sean optimizados por la ciencia que la sirve, la agronomía, la ingeniería que la traslada al campo, la ingeniería agronómica y el trabajo de los agricultores. Del resultado de multiplicar una superficie por un rendimiento se obtiene con estremecedora claridad la cantidad de alimentos obtenidos y el número de personas que pueden ser dignamente alimentadas. Pero es que además una agricultura plena, correctamente ejecutada sobre las bases de la agronomía, satisface muchas otras necesidades. Tiene capacidad para resolver sus propios problemas ambientales, solucionando los de muchos sectores externos. Es la base del desarrollo económico equilibrado, no exclusivamente urbano, desde el fortalecimiento del medio rural. Contribuye al ofrecer regularmente alimentos sanos al menor precio posible, a que se fortalezcan otros sectores que sufrirían serias consecuencias si el porcentaje del presupuesto doméstico dedicado a la alimentación se disparara. Permite conservar, convenientemente inscrita en un concepto moderno de lo agroforestal, el medio ambiente y millones de hectáreas de suelos fértiles que, si no se miman cultivándolos, podrían desaparecer antes de que se necesiten.
permite la recuperación de tierras marginales y degradadas para producir alimentos y evitar que sean deforestadas nuevas áreas que deben permanecer intactas para preservar el medio natural. Puede contribuir a superar la crisis energética con una adecuada política de producción de biocombustibles que no comprometa la seguridad alimentaria. Contribuye a la biodiversidad, pues es el sector económico que más biodiversidad aporta tras el medio natural inalterado o levemente alterado por la acción del hombre para conservarlo. Permitirá, Majestad, si las peores previsiones del cambio climático se confirman, que seamos capaces de producir más con menos, especialmente agua, y en peores condiciones. Por ello, quizás el derecho a la alimentación debiera alcanzarse y diseñarse desde el principio inmerso en el derecho a un desarrollo económico integral y equilibrado. Es muy arriesgado basar el desarrollo exclusivamente en el sector agrícola o en cualquier sector aislado. Este concepto pudiera ser, en relación a la economía, tan sencillamente entendido como la biodiversidad en relación a la vida. Quizás este conjunto de valores deberían situarse en el centro del pensamiento y del orden económico, en el centro del pensamiento político, como están situados, creo, en el centro del pensamiento social. Majestad, esperemos que este día dé sus frutos, que de los muchísimos actos que hoy se celebran en todo el mundo surjan ideas, medios y nuevas voluntades. Quizás, permítame una pequeña reflexión personal, nos ayude a superar este gran desafío el ejemplo de Martin Luther King luchando por los derechos civiles hace ya 45 años, elevando nuestra razón, nuestra voluntad, nuestra ilusión a la categoría de sueño. Un sueño que nos mantenga despiertos frente a lo cotidiano que distrae y adormece, porque somos los héroes anónimos de los sueños que nacen en esos ojos que hemos visto tantas veces, soñando que podemos cumplir sus sueños. Quizás la justicia llegue antes de lo que la razón señala. Gracias, presidente de AEFAO, subdirector general de FAO, rector, ministra de Medio Ambiente Rural y Marino, por haber impulsado unos y apoyado otros la celebración de este acto en la escuela, pero sobre todo por el esfuerzo personal e institucional que desarrollan para superar este gran problema. Gracias, Majestad, por el honor que nos otorga su presencia en este acto, pero sobre todo por su continua preocupación por la causa de los más débiles. Muchas gracias a todos. Tiene la palabra don Jaime Lamo de Espinosa, presidente de la Asociación España-FAO. Dignísimas autoridades, queridos compañeros de docencia, amigos, alumnos, amigas, todos, quisiera comenzar agradeciendo a Vuestra Majestad la cordial e inmediata acogida que dio a la petición que nuestra Asociación España-FAO os remitió para presidir este acto. La sensibilidad de Vuestra Majestad ante los problemas del hambre en el mundo es conocida por todos. Yo lo sabía bien desde mis tiempos al frente de la cartera de Agricultura y vuestra presencia aquí lo acredita una vez más. Gracias, señora. Majestad, estáis en un edificio consagrado desde su creación a la agronomía, por tanto, a combatir el hambre. Nació para expansionar la producción agraria y los alimentos en una España hambrienta del 19, pero hoy su actividad educativa e investigadora va más allá, pues atañe al mundo entero. Y estáis en un centro indisolublemente unido a la corona. Bajo el reinado de Isabel II se crea la Escuela Central de Agricultura. En tiempos de su hijo pasa a llamarse Instituto Agrícola Alfonso XII. A su vez, su hijo, el rey Alfonso XIII, como habéis comprobado hace unos instantes, visita esta escuela en 1925. Por otra parte, Su Majestad el Rey don Juan Carlos presidió aquí hace 2 años los actos del 150 aniversario de la carrera. Y finalmente, hoy tenemos el altísimo honor de ser presididos por Vuestra Majestad. No podíamos imaginar una celebración del Día Mundial de la Alimentación mejor que esta. Nuestra Asociación España-FAO nació en diciembre de 2005 en un acto celebrado en esta escuela, donde procedimos a su firma los fundadores de la misma, con presencia de Jacques Diouf, director general de la FAO. Y ya el pasado año celebramos también aquí el Día Mundial de la Alimentación, con la presencia del propio director general. A él debo agradecer
y quiero expresar, debo agradecer su ánimo y su empuje permanente. Y le ruego a José María Sumsi, nuestro compañero de cátedra en esta escuela y hoy subdirector general de FAO, que le transmita ese agradecimiento de todos nosotros y muy particularmente de la asociación. También debo agradecer a la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, para mí, sinceramente, era más fácil lo de Agricultura, Elena, su presencia y celebrar aquí el Día Mundial de la Alimentación, pues su ministerio tiene en este día un singular protagonismo, dado que la función competencial sobre FAO le está muy especialmente atribuida. Gracias, ministra, por tu presencia y por tu apoyo siempre. Igualmente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no ha podido acompañarnos hoy, pero que fue quien incluyó ya en 2008 en los presupuestos de la comunidad una partida en favor de FAO, lo cual nos permite desarrollar nuestra actividad. Agradecimiento que extiendo a su vez hasta el que ha sido hasta hace poco director general de Agricultura, Luis Sánchez, por sus desvelos y apoyos en todo lo referente a FAO. Obviamente, mi agradecimiento va también al rectorado y a la dirección de la escuela, en las personas del rector, Javier Uceda, y de su director, Jesús Vázquez, quienes nos hacen siempre muy fácil las cosas. Y finalmente, a nuestro vicepresidente primero, Pedro Urbano, también catedrático aquí, somos todos una pequeña mafia, cuyo trabajo nunca agradeceré bastante. Y permitidme todos que mi corazón y mi razón rindan hoy un homenaje de recuerdo a ese gran profesor y amigo que se nos fue hace muy pocas semanas, en plena juventud, tras cruel enfermedad, Carlos Thió, quien tantas horas consagró a los problemas de la agricultura, el hambre y las necesidades alimentarias de los seres humanos. Señora, el Día Mundial de la Alimentación fue creado por la Conferencia General de FAO en 1979, en sesión que tuve el inmenso honor de presidir, para promover una concienciación y sensibilización mundial sobre el problema del hambre en el mundo y sobre todo la desnutrición de los más jóvenes, de los niños. Y escogió el 16 de octubre por coincidir con la fecha en que se creó la FAO. Pero desgraciadamente hoy no es un día de celebración. Hoy, triste es decirlo, entre 900 y 1.000 millones de personas sufren de hambre en el planeta, más personas que en años anteriores. Y la cifra que acabo de dar, para que nos hagamos una idea de esa magnitud, era la de todos los habitantes que había en el mundo en tiempos de la Revolución Francesa. Y más desgraciadamente, probablemente van a ser en los próximos años de no cumplirse los objetivos de FAO. Porque hay que recordar que los objetivos de FAO para reducir las cifras del hambre no se han cumplido, aunque se sigue luchando desde esta institución y seguirá haciéndose, lógicamente, en años venideros. Acabamos de vivir las etapas de mayor prosperidad económica nunca conocidas en el mundo. Y digo acabamos porque ante nuestros ojos ese escenario está cambiando rápidamente y se abre un horizonte muy incierto. Pero llamo la atención de que si en este periodo en que las tasas del PIB mundial crecían a ritmos nunca conocidos, si el comercio mundial se abrió hacia el mercado global, si los avances tecnológicos en la agricultura, en la salud, en la alimentación, en la medicina fueron tan grandes y sin embargo no logramos erradicar el hambre, ¿qué haremos en el futuro? ¿Qué empeños nuevos debemos plantearnos para lograr este fin? Digámoslo con realismo y humildad. Es vergonzoso para todos, especialmente para el mundo desarrollado, pero para todos como seres humanos, para la humanidad como colectivo, que este problema del hambre siga subsistiendo en este inicio del siglo XXI. Majestad, el año 2007 fue el último en que la población rural mundial fue todavía mayor que la urbana. Eso cambió el año pasado. Hoy ya no es así. Ya el ser humano no levanta la mano y alcanza el fruto practicando el autoconsumo. Muy al contrario. Necesitamos millones de toneladas de alimentos moviéndose por los mares, las carreteras, los cielos del planeta para llegar a los establecimientos donde aquellos cuya renta se lo permite podrán adquirir el alimento para vivir. La dependencia y la inseguridad es pues mayor que antes. Pero en cambio decimos siempre que el mundo produce alimentos suficientes para todos. Puede que sea así, pero si lo es solo en términos estadísticos, agregados, no humanos. Porque si fuera cierto, podríamos decir, utilizando la frase inversa, que cada hombre o mujer dispone de la dieta suficiente para subsistir. Y esto no es real. El hambre es una dura realidad que golpea nuestras conciencias. Y no solo en ese llamado tercer mundo, allá lejos, también a veces en este cuarto mundo, en el nuestro, que hallamos con horror a la vuelta de una esquina, bajo unos cartones y unas viejas mantas, o en unas chabolas arracimadas alrededor de la pobreza y de la miseria. No hemos hecho lo suficiente.
Y se impone entre nuestras tareas un cambio de visión, además, pues el cambio climático acentuará la inseguridad alimentaria. Hay que estudiar a fondo la huella ecológica y la huella hidrológica para saber con precisión cuántas hectáreas y metros cúbicos de agua consumimos en nuestros hogares, saber nuestro despilfarro de recursos y nuestras necesidades no cubiertas de alimentos. Solo el saber nos ayudará a resolver estos problemas. El profesor Velarde, por quien yo siento una antigua admiración, acostumbra recordar aquella frase de Hegel: cuando el hombre convoca a la técnica siempre comparece. Pues bien, hagámosla comparecer. Y nada mejor que esa convocatoria se produzca desde un centro académico como este, consagrado al saber, al hambre y a su solución desde la agronomía. Querría que en este 16 de octubre este fuera el mensaje de la Asociación España-FAO a la sociedad, a todos, y que fuera el nuevo estandarte de una aventura humana que comienza hoy y que solo debe acabar cuando ya ningún niño muera bajo las tenazas del hambre y cuando los pueblos sepan que el famoso derecho a la vida es en verdad precedido por el derecho a la alimentación. Ese día, señora, ese día, el Día Mundial de la Alimentación, sí será un día de verdadera celebración. Muchas gracias. Tiene la palabra don José María Assumpsi, subdirector general de FAO. Majestad, autoridades, compañeros, profesores, alumnos, investigadores, es para mí, como siempre, un honor estar en mi casa. Esta es mi casa, aunque esté aquí ahora en calidad de subdirector general de la FAO. Es también un motivo de honor estar en el acto sobre el Día Mundial de la Alimentación, presidido por Su Majestad la Reina, acompañada por las dignísimas autoridades. Quisiera, en primer lugar, agradecer muy sinceramente a la Asociación Amistad España-FAO, que fue impulsada por el director general de la FAO, al cual represento, y por Jaime Lamo, siempre muy activo y figura fundamental de esta Asociación España-FAO. Agradecerle muy sinceramente porque este acto se debe al entusiasmo de esta asociación y a la voluntad de don Jaime Lamo Espinosa. Efectivamente, eso es un acto importante. Actos como este, se celebran hoy miles de actos en todo el mundo. El acto central es en Roma, presidido por el director general de la FAO, y este forma parte de este gran conglomerado de actos que a lo largo y a lo ancho de todo el mundo se celebran. ¿Cuál es el significado de este Día Mundial de la Alimentación? El fundamental significado es seguir con un grito por un drama, como es la cantidad de cientos de millones de personas que pasan hambre en el mundo, en este mundo que es tan capaz de descubrimientos tecnológicos portentosos y de tasas de crecimiento a veces realmente extraordinaria, es incapaz de alimentar a su población. Y esto es un motivo de preocupación, es un drama, y la función de este día es realmente seguir sensibilizando a la opinión pública mundial y a toda la comunidad internacional de que hay que seguir luchando para conseguir erradicar esta lacra de la humanidad, que es el hambre. El Día Mundial de la Alimentación tiene como lema este año 3 elementos: el tema del cambio climático y su influencia en la seguridad alimentaria, el tema de la bioenergía y el tema de la crisis provocada por el incremento fortísimo en los últimos meses de los precios de los alimentos, lo cual ha empeorado la situación de la seguridad alimentaria en el mundo. En el tema del cambio climático, la FAO considera que los 2 elementos fundamentales son mitigación y adaptación. La FAO participa en los programas de mitigación a través de su departamento forestal, tratando de desarrollar los bosques en el mundo, pero el papel fundamental de la FAO, más que en mitigación, es adaptación. Esa es la palabra clave para afrontar el reto que supone el cambio climático para la humanidad y para la alimentación de la humanidad. El cambio climático aumentará sin duda el valor de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura, pues los recursos genéticos constituyen la materia viva que las comunidades locales
los investigadores y los productores de semillas utilizan para adaptar la producción agraria a las cambiantes condiciones ambientales. El mantenimiento y la utilización de este patrimonio genético constituirá, sin duda, la base para la adaptación de la agricultura al cambio climático. Y en ese sentido la FAO juega un papel importante, puesto que la FAO es la sede del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos, que es un instrumento básico para la preservación de este valiosísimo patrimonio genético para luchar contra el problema del cambio climático y adaptar la producción agraria al cambio climático. El otro tema, el tema de los biocombustibles, es un tema importante. Biocombustibles es un elemento que tiene su parte de oportunidad desde el punto de vista de promover fuentes alternativas de ingresos y, por tanto, contribuir al desarrollo rural, y también tiene algunos riesgos desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, tema que hoy nos ocupa. Es verdad que el tema de los biocombustibles, repito, que significan importantes aportaciones, pero también tiene algunos problemas. Existe una cierta preocupación desde la perspectiva de la seguridad alimentaria, pues en muchos casos la producción, no siempre, pero en muchos casos la producción de biocombustibles se basa en la utilización de productos alimentarios. En ese sentido, el tercer elemento, que es la crisis de alimentos provocada por la fortísima subida de los precios de los productos agrarios desde finales del 2007, existe un gran debate sobre los elementos que provocan o que han provocado este tipo de situación. Hay causas estructurales que vienen de lejos, como es el cada vez mayor ajuste y mayor estrecho margen entre oferta y demanda, porque la demanda ha subido mucho de alimentos y la oferta no ha aumentado al ritmo necesario. Hay otros elementos más de tipo coyuntural, como la crisis financiera de hace un año y medio, como el tema de ciertas restricciones a la exportación y medidas defensivas que muchos países han tomado, vulnerando ciertos principios del comercio internacional. Y también hay elementos como el tema de los biocombustibles. En ese sentido se ha generado una polémica importante, pero la posición de FAO siempre ha estado clara y sigue estando clara. Y es que el tema de los biocombustibles no se puede considerar en modo alguno como la causa fundamental del incremento de los precios de los alimentos. Es una causa, evidentemente, que además es muy distinto según los productos. Tiene algo más influencia en el maíz, no lo tiene ninguno en el arroz y poco en el trigo, pero en general se puede decir que es un factor que está ahí, por supuesto, incidiendo en la crisis de los precios de los alimentos, pero que en modo alguno se pueda decir que es el factor determinante de esta crisis. La situación de la seguridad alimentaria en el mundo ha empeorado notablemente en los últimos años y esto es un motivo realmente de tristeza. Veníamos diciendo desde hace 2 o 3 años que nos acercábamos muy lentamente a los objetivos del milenio, que reducir a la mitad el hambre en el mundo, y estábamos preocupados porque estábamos disminuyendo el hambre pero a un ritmo muy lento, de tal manera que en el 2015 no se iban a alcanzar los objetivos. Pues bien, no solamente el ritmo de avance era muy lento y nos preocupaba la lentitud del avance, sino que hemos retrocedido. En este momento, las cifras oficiales de la FAO, recientemente publicadas, el número de hambrientos en el mundo ha pasado de 850 a 925 millones. 75 millones más se han incorporado a esta lacra del hambre en el mundo como consecuencia de los problemas en los últimos 24 meses. Es un motivo realmente que preocupa a toda la comunidad internacional y a toda la sociedad y a todo el mundo. La cumbre de la crisis alimentaria global celebrada en junio en la sede de FAO en Roma reconoció en su declaración la importancia de la agricultura y la alimentación a nivel estratégico mundial y determinó que uno de los elementos fundamentales para acabar con el hambre es aumentar la producción agraria en el mundo. Antes se decía que había suficientes elementos, pero que esos elementos no eran bien distribuidos. En este momento no está tan claro que sobren alimentos y en el futuro cada vez menos claro. Nuestras estadísticas en FAO y nuestras proyecciones establecen que para el año 2020 habría que aumentar el 30% la producción mundial de productos agrarios. Y para el año 2050, en que va a haber 9.000 millones de habitantes, para alimentar a esa población necesitamos de aquí al 2050 duplicar la producción agraria mundial. Y eso desde luego no se puede hacer sin la investigación, sin el esfuerzo económico de los países pobres, sin el apoyo y la cooperación de los países ricos y con cambios institucionales potentes en los países menos desarrollados. Esta es una tarea ingente, es una tarea titánica, pero a la que hay que seguir dedicando enormes esfuerzos. FAO, en el contexto del Grupo de Alto Nivel de Naciones Unidas, porque no solamente es la FAO, es todo el sistema internacional y todo el sistema de Naciones Unidas el que está dando respuesta a esta crisis alimentaria, está desarrollando una intensa y eficaz actividad para apoyar técnicamente a los países más afectados por la crisis y movilizar recursos para financiar programas y medidas para enfrentar la crisis alimentaria en el corto,
medio y largo plazo. España, y es un motivo de orgullo para mí decirlo, como español y subdirector general de la FAO, España ha sido uno de los países que más pronto y con mayor generosidad se ha movilizado para apoyar a los países más afectados por la crisis alimentaria y a la FAO, para que la FAO a su vez pueda asistir técnicamente a estos países. Finalmente, quisiera decir que si no era bastante complicada la situación, la crisis financiera totalmente descontrolada que vivimos desde hace un mes es otro motivo que se añade a la preocupación. Estamos empezando a detectar que esta crisis financiera va a significar o puede significar enormes dificultades para poder aumentar, que era uno de los objetivos que en la Declaración de Roma se firmó, aumentar la contribución de la ayuda a la cooperación al desarrollo, a la agricultura y a la alimentación en el mundo por parte de los países más desarrollados. Esta crisis financiera está poniendo en seria duda la posibilidad de que esto sea así, pero por otro lado también es muy realmente dramático. Y en mis visitas que hago a los países, por ejemplo en África, en estos momentos es realmente muy dramático ver cómo los 20.000 millones de dólares que se evalúa haría falta cada año para en 20 o 30 años acabar con el hambre en el mundo no acaban de llegar. Y en cambio el mundo desarrollado es capaz en pocas semanas de decidir invertir cientos de miles de millones para salvar al sistema financiero. Y eso es muy difícil de explicar a los países pobres y a los gobiernos de los países en desarrollo. Nada más, quisiera agradecer a todas las autoridades esta presencia y esperar, y sería un poco el final de este mensaje mío, no nos olviden, porque ahora mismo efectivamente el único problema y lo que se habla es la crisis financiera, y es normal que así sea, pero por el hecho de que ahora estemos atravesando una enorme crisis financiera no quiere decir que el hambre haya desaparecido. Sigue habiendo el hambre aumenta y por tanto no nos olviden. Muchas gracias. Tiene la palabra don Javier Uceda, rector magnífico de la Universidad Politécnica de Madrid. Majestad, es para nosotros un honor contar una vez más con su presencia en nuestras aulas, en un centro consagrado, como acaba de decirnos el profesor Ramos de Espinosa, y empleo sus propias palabras, un centro consagrado a la agronomía, a la producción de alimentos y, por tanto, a la lucha contra el hambre. La Universidad Politécnica de Madrid se siente muy orgullosa de participar en este acto de celebración del Día Mundial de la Alimentación por la importancia simbólica que ello tiene para la sociedad en general, pero también por la importancia que tiene para esta institución universitaria. Ninguno de nosotros, desde nuestra simple condición de seres humanos, podemos no compartir la necesidad en términos de estricta justicia de erradicar el hambre en nuestro planeta. Naciones Unidas lanzó un reto formidable con la formulación de los objetivos del milenio en 1990, declarando en el primero de ellos, y se ha citado en numerosas ocasiones, un reto ambicioso, pero a la vez, en mi opinión, modesto por insuficiente, de reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre en 2015, objetivo que a día de hoy, y los datos que nos acaba de dar el profesor Sumsi avalan esta afirmación, resultan difícil, si no casi imposible de alcanzar. Seguramente la dificultad está en la acción coordinada de gobiernos, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, etcétera, desde la reflexión intelectual a la acción, mediante programas e iniciativas de muy variada naturaleza, pero los datos que ya se han indicado son más que elocuentes. No estamos haciendo lo suficiente. La FAO, al servicio de este primer objetivo, la reducción del hambre y la pobreza extrema, nos propone trabajar en un aumento de la productividad agrícola y unas mejores prácticas de nutrición en todos los niveles, promoviendo programas para dar un mayor acceso directo e inmediato a los alimentos a las personas más necesitadas. Se deben abordar, sugiere la FAO, todas las dimensiones de la seguridad alimentaria: la disponibilidad, el acceso, la estabilidad y la utilización de alimentos inocuos y nutritivos. La mejora de la productividad agrícola en zonas desfavorecidas supone un aumento de los ingresos de los agricultores y de la seguridad alimentaria, que de forma indirecta mejoran el empleo rural no necesariamente agrícola. En última instancia, y de esto estoy firmemente convencido, es necesario trabajar con el horizonte de mejorar de forma duradera los medios de subsistencia de estos colectivos más desfavorecidos como palanca esencial al servicio de la reducción del hambre y la pobreza extrema.
La Universidad Politécnica de Madrid se siente comprometida con los objetivos del milenio y así manifestó su compromiso de manera pública en este mismo salón de actos hace ya algunos años. Pero también hemos pasado de las declaraciones a la acción y se han puesto en marcha un conjunto de iniciativas que han servido de manera efectiva a este propósito. Mantenemos un importante programa de cooperación al desarrollo que, de forma cada vez más estructurada, ha permitido, a través de la creación, original, debo decir, en la Universidad Española, de los grupos de cooperación al desarrollo, la participación de muchos de nuestros profesores, personal de administración y servicios y estudiantes. Estamos, además, fomentando entre nuestros estudiantes la sensibilización ante estas cuestiones como un instrumento esencial para el futuro, canalizando sus inquietudes mediante programas de formación en cooperación al desarrollo. Sobre sus hombros, sobre los hoy estudiantes, recaerán en el futuro inmediato la responsabilidad y las decisiones que afectan a muchas de las iniciativas programadas. Mantenemos en todo el mundo un número creciente de proyectos relacionados directa o indirectamente con la producción de alimentos o indirectamente a través de medios esenciales como el agua o la energía. Presentamos hace no mucho en el Paraninfo de la Universidad, hace solo unos meses, un trabajo coordinado por el profesor Trueba, que nos acompaña, El fin del hambre en 2025, que de forma rigurosa analiza la situación y propone soluciones al problema en un esfuerzo más por contribuir desde la reflexión, con propuestas de acción, a la resolución de un problema que a todos nos concierne. Pero al hilo de estas consideraciones, del largo camino que nos queda por recorrer, permítanme referirme de manera directa a dos cuestiones que ya han sido indicadas por las personas que me han precedido en el uso de la palabra. Una, el cambio climático, al que se ha referido de manera más extensa el profesor Sumsi, con efectos ya visibles que se multiplicarán a medio y largo plazo, y otra cuestión, con efectos más inmediatos y de índole bien distinta, a la que también se han referido las personas que han intervenido antes que yo, la crisis que vive el sistema financiero mundial y su efecto sobre el conjunto de la economía en todo el mundo. Sobre el cambio climático es necesario continuar con los trabajos que nos ayuden a comprender el fenómeno que, sin discusión, tiene escala planetaria, aunque sus efectos no sean nada homogéneos en las diferentes zonas del planeta. Sin duda, el cambio climático tendrá consecuencias en la producción de alimentos y en la seguridad alimentaria mundial. Pero además del esfuerzo que supone comprender los fenómenos que se producen a esta escala planetaria, debemos acompasarlos necesariamente con actuaciones que deben ser también de esa misma escala, que atenúen y, si no, eliminen algunos de los efectos perniciosos que se anticipan. Sobre la segunda cuestión, la crisis financiera mundial tiene en común con la primera su dimensión planetaria y su efecto sobre la producción de alimentos. Se están produciendo de manera preocupante reducciones en los programas de cooperación al desarrollo de numerosas instituciones y administraciones públicas como consecuencia de la crisis. Afortunadamente, en nuestro país, el presidente del Gobierno ha defendido de manera pública la necesidad de mantener e incluso aumentar en términos de porcentaje del PIB los recursos dedicados a estas actividades. Aún más, recientemente, creo que ayer mismo, el director general de la FAO, Jacques Diouf, se refería de manera expresa y solicitaba de los gobiernos que no se produjera, como consecuencia de la crisis financiera mundial, una reducción de los recursos dedicados justamente a los programas de alimentos, a los programas vinculados a los objetivos del milenio y, en particular, a la reducción de la pobreza extrema y del hambre de una manera directa. Coincidiendo con Jacques Diouf, creo que es esencial continuar con los esfuerzos relacionados directamente con esos objetivos y con ese compromiso. Pero modestamente, desde la modestia de la aportación de una institución como la Universidad Politécnica de Madrid, pero con el compromiso y la convicción de la importancia de esos objetivos, puedo asegurarles que desde esta institución continuaremos con el mantenimiento de los programas de cooperación directa al desarrollo, con las iniciativas desde la reflexión, pero también desde la acción, como les decía anteriormente, que tienden, con modestia pero con convicción, a continuar en la línea de apoyar iniciativas que tiendan a atenuar, a aminorar, en definitiva, a colaborar en la consecución de esos objetivos del milenio, de lo que sin ninguna duda nos sentimos profundamente comprometidos, nos sentimos profundamente concernidos, nos sentimos profundamente aludidos. Majestad, con ese compromiso, con ese deseo,
con esa manifestación pública en el Día Mundial de la Alimentación, quisiera reiterar, en nombre de la institución que aquí represento, nuestro compromiso de trabajo desde lo que nos es propio, desde la formación, desde el conocimiento, pero también desde la actuación, de continuar con nuestros esfuerzos en la contribución de los objetivos a los que me refería anteriormente. Nada más, muchas gracias. Tiene la palabra doña Elena Espinosa, ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Majestad, la FAO ha querido... Majestad, la FAO ha querido celebrar este año el Día Mundial de la Alimentación bajo el lema La seguridad alimentaria mundial, los desafíos del cambio climático y la bioenergía. Una celebración que tiene lugar cuando todavía no se han apagado los ecos de la conferencia de alto nivel sobre la crisis alimentaria global celebrada el pasado junio en Roma, ni mucho menos los del Congreso de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza de la semana pasada en Barcelona, que fue inaugurado por Su Alteza Real el Príncipe de Asturias. Distintos acontecimientos recientes han situado la preocupación por la alimentación en lo que habitualmente llamamos la agenda política. La alimentación y la agricultura, que algunos habían considerado como una cuestión secundaria, tiene hoy una extraordinaria vigencia. Sin embargo, para tratar de gestionar hoy en día la agricultura y la alimentación con éxito, debemos contextualizarla en ámbitos políticos más amplios. La perspectiva territorial y ecológica marcan sin duda esos ámbitos de referencia y bajo esa orientación estamos trabajando por la agricultura y la alimentación desde el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, que tengo el honor de dirigir. Y junto al territorio y la ecología, la globalización se ha convertido en una circunstancia insoslayable, no solo en lo económico, como han señalado prácticamente todos los que me antecedieron en la palabra, sino en lo humano, en lo político, en lo cultural y en lo social. No podemos, por tanto, hablar de la alimentación, de la seguridad alimentaria, de superar los riesgos del cambio climático, de la bioenergía, del crecimiento de la población, del hambre o de acceso al bienestar como cuestiones separadas entre sí. Tenemos que hacerlo como asuntos absolutamente interdependientes. Y no podemos pensar que los problemas de la hambruna o salud pública en un país lejano no son asuntos de nuestra incumbencia. Por eso necesitamos con urgencia una nueva forma de pensar, un método, una nueva forma de hacer política que esté a la altura de la complejidad y de los retos a los que se enfrenta no solo nuestro país, sino la humanidad. Tengo tres certezas sobre esta cuestión. La primera es que esa forma de pensar, esa nueva conciencia colectiva, será también global. La segunda, que será plural, es decir, que deberá construirse con respeto a las culturas locales. Y la tercera, que debería ser liderada por los países que busquen tanto el bienestar propio como el de sus vecinos. En ese contexto de interrelaciones entre seguridad alimentaria, cambio climático, conservación de la naturaleza y uso de la energía, tenemos tanto la obligación de diseñar nuestras políticas nacionales y locales como de contribuir a que las políticas globales sean más eficaces. Políticas por las que estamos apostando desde España, siendo el primer contribuidor neto de fondos a la FAO en el trabajo que está realizando. Pero creo que, como decía también
alguna de las personas que han hablado antes, hoy es más un día de reflexión que de celebración. Convirtámoslo, si me lo permiten, en una jornada de trabajo con el objetivo de reformular el sentido que la alimentación debe tener en la sociedad. Creo sinceramente que no será posible pensar en un horizonte de estabilidad en la agricultura, que no será viable tampoco la seguridad alimentaria en la doble perspectiva de calidad de los alimentos y de acceso a la alimentación si no encontramos nuevas herramientas ni nuevas formas de hacer política. Confío en que mañana, pasado y pasado, sean también el Día Mundial de la Alimentación. Cuenten conmigo para trabajar en ello. Y gracias, Majestad, por su lucha constante en la defensa de los más débiles, lo mismo que todas las personas que conforman la Casa Real. Muchas gracias. Declaro clausurado el acto de celebración o reflexión del Día Mundial de la Alimentación. Se levanta la sesión. Muchas gracias. Queríamos también hacerle entrega de un recuerdo de su paso por la casa. Es una edición facsímil de un libro de nuestra biblioteca. Es un libro del siglo XVIII, es un libro de geografía muy bonito, vamos, y está encuadernado. Es una edición especial para su majestad, que si me permite que lo saquemos y lo veamos. Es un libro con unos planos muy bonitos. Es una edición facsímil de la época del siglo XVIII, de cómo eran los mapas disponibles y bueno, es un ejemplar que tenemos y hemos hecho una edición especial para su majestad. Está aquí dedicado a su majestad. Bueno, en cualquier caso, queríamos que tuviera un ejemplar. Aquí está un poco la descripción. López